AMLO respondió tras los señalamientos del estilo de vida de su hijo. Analizaremos qué dijo y qué tanto defiende el presidente López Obrador. Adán Augusto dio una palmada y dio golpes también a Ricardo Monreal en la plenaria de Morena. Les vamos a platicar qué pasó en esta reunión de senadores morenistas. Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada. Yo soy Alfonso Basilio Poncho Puntual, iniciando este podcast de lunes. Muy contento, iniciando feliz la semana. Y junto a mí está Juan Pablo de Leo. Juanpa, ¿cómo Poncho, estás? ¿cómo estás? Buenos días. Buen día. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Noches también. Dependiendo de cuándo estén escuchando este podcast. Ay, no he hecho mi Wordle del día, ¿tú ya? No, ya no. Hasta ahorita que estás diciendo. Mañana muy ajetreada. Muy movida. Igual que fin de semana ajetreadísimo. Sí. Selección mexicana. Horrible. 0-0. Ajá. Terribles. Nadal y el Australian Open. A las 2 de la mañana. Y terminó creo que a las 8 de la mañana. Fueron como Sí. 5 o 6 horas de juego. Sí, Épico, sí. brutal. Le ganó a Medvedev. Le ganan los bengalíes a los Kansas City. Sorpresivo. Sorpresivísimo. Rams le gana a los 49 de San Francisco. Para decepción de muchos 49. Para decepción, que hay muchos aquí en México. Entonces, Exactamente. sí, deportivamente, gran fin de semana. Deportivo. Lástima sí. de la selección, pero yo estaba pensando, y qué bueno que tengo un micrófono para expresarlo, pero siempre es, ¿no? Es que el entrenador, y es que pinche Tata, y es que pinche Osorio, y es que pinche Herrera, y es que pinche Tuca. Dice, a ver, vamos a ver las cosas. La verdad es que no tenemos buenos jugadores. O sea, tú ves lo que está pasando con Canadá, que van en primer lugar. Estados Unidos en segundo, Sí. México en tercero de la clasificatoria para el Mundial de la CONCACAF. Y los gringos tienen puro jugador en Europa, titular, y en equipos como Chelsea y como otros equipos que son unos equipazos. Y volteas y ves a México y dices, pues a ver, el Chucky en el Nápoles, pues no juega la mitad. Raúl, pues debido a su accidente, pues no ha estado al 100. El Tecatito en el Porto ya no juega mucho y ahorita se fue al Sevilla y parece ser que va a empezar a jugar. Pero entonces como que siento que de pronto todo culpamos al entrenador y siempre es el entrenador, cuando de pronto volteas y dices, pues es que la verdad es que no tenemos los jugadores que están teniendo los demás. Es un problema estructural del fútbol mexicano, sí lo es, porque por alguna razón no tenemos a los jugadores que debemos tener. Ajá. Pero creo que los mexicanos pensamos mucho que tenemos un equipo de primer mundo y que tenemos que pasar caminando y que le tenemos que ganar a Alemania en octavos de final y tal. Y pues es que la verdad es que no. Y nunca volteamos a ver a los jugadores y a culpar a los jugadores. Y siempre nos quedamos con la culpa del entrenador. Pues sí, o sea, digamos, yo que no soy muy futbolero, la verdad, salvo cuando me invitan. Si me invitan, sí voy. No, pero sí eres un tipo que tiene la cultura general Sí. de conocimiento deportivo, de todo, vaya. Si bien no te sientes a ver la NFL, sí sabes perfectamente bien Claro. lo que está pasando con todo. Y te agradezco mucho ese comentario, pero sí, tienes razón. No, pero a ver, o sea, creo que tienes razón en el sentido de, pues, esta no es la mejor generación de jugadores que hemos tenido en la selección. Exacto. Eso me parece que es una total realidad. Quien te esté escuchando de los familiares de Tecatito y demás, pues dirán, oye, pero no. Pero de todos modos, pues no lo están demostrando. Y ese es el asunto. Creo que también hay un elemento de cómo el equipo se integra y está jugando junto. Que eso, pues claramente no se está demostrando. Y, pues digo, yo no sé si la solución sea que tengamos superestrellas en todos lados. Porque no necesariamente eso es garantía. No lo sé. O sea, yo lo que digo es que siempre pasa. Sí, sí, o sea, sí, le sí. pasó al Chepo de la Torre, le pasó a Claro. Miguel Herrera, le pasó a Javier Aguirre, le pasó a Juan Carlos Osorio. O sea, fool me once, shame on you. Fool me Sí. twice, shame on me. Sí, sí. Es- Bueno, y es la historia que venimos viviendo desde Es que es- principios de los exacto. 2000, ¿no? Te voy a decir, para mí el mejor equipo de la historia del fútbol mexicano, Ajá. y que me tocó ver porque puede ser que en los 1901 había, pero pues yo no sé. Pero fue esa selección de Mejía Barón Sí. que empezó Borja Milutinovic. Sí. Que todos tenemos el recuerdo de la locura que era esa selección. Que Claro.
llegó a un subcampeonato de la Copa América, que perdió en penaltis contra Bulgaria, pero tenías a Jorge Campos, tenías a Claudio Suárez, tenías a Alberto García Aspe, tenías a Marcelino Bernal, tenías a Benjamín Galindo. La delantera, imagínate, Luis García, Sí. Sague, Uf. Hugo Sánchez No. y Carlos Hermosillo. O sea, ese era un equipazazazazazo. Sí, de y fue un acuerdo. equipo que cumplió con creces en todo el proceso. Y Mejía Barón era muy, muy buen técnico. Esas selecciones ya no las tenemos. No, para nada. Y creo que también, como otra parte del comentario que hacías, es por alguna razón en nuestra psique de mexicanos, seguimos pensando que a fuerza debemos ganarle a Estados Unidos, o sea, pero viéndolos como de nuevo, Inferiores. finales de los 90, que Claro. pues claro, le ganábamos a Estados Unidos a los 2 minutos ya íbamos 8-0, ¿no? Y ahora, pues, digo, eso se volteó desde hace más de 10 años. Sí. Y ahora es un temor jugar con Estados Unidos por lo bueno que son. El día que los gringos dijeron, vamos a meter al soccer, ese día le empezaron a meter. Claro. Y ve ahorita el equipo que tienen. Sí. Y es un equipo, sí, discreto, pero muy eficiente. Y casi el 90% de sus jugadores juegan en Europa. Y sí juegan en sus equipos. Claro. Aquí tenemos ese problema. Pues no sé. O sea, y entonces... Yo creo que tenemos que aceptar, como mexicanos, Ajá. que tenemos el equipo que tenemos y somos lo que somos y no podemos exigir más de lo que somos. No somos este gigante de la CONCACAF No. como lo quieren ver. No somos un equipo que va a pasar a cuartos de final. No somos, no lo hemos sido y nunca se ha movido las estructuras de fútbol para que lo seamos. O sea, a ver, no está mal. Están entre los 16 mejores equipos del mundo, que Es siempre lo que nos quedamos en octavo. Sí. No está nada mal. No. Son 200 y tantos países en el mundo. El 16 está bien. Pero ahí estamos, y eso es lo que somos. No exijamos o no pensemos que somos más de lo que somos en cuanto a fútbol, que pues, es el deporte nacional. ¿Y tú auguras que pasemos de la primera Yo ronda creo en el que- Mundial? Está muy mala la selección. Pues es lo que yo no creo. o sea, a ver, vamos a ir al Mundial, sí. Sí. Vamos a pasar a cuartos. Digo, a octavos, no lo sé. No lo sé. ¿Cuándo es? ¿En noviembre, diciembre? Es en noviembre, diciembre, sí. El sorteo es en marzo. O sea, ya en marzo casi. ya vamos a conocer contra quién vamos. Y como es en Qatar, lo movieron de verano a invierno, pues porque el verano en Qatar iba a ser insoportable. La calor y luego la gente La se pone calor. violenta. ¿No? Según la alcaldesa. Pues sí, ahí está la discusión en la agenda nacional si el Tata Martino lo deben de despedir o no lo deben despedir. Yo digo, no veamos al Tata Martino, más bien veamos las capacidades que tenemos como selección. Pues sí. Y no es despedir a todos tampoco, ¿no? Sino pues hacer una reflexión muy profunda de a ver A mí el qué... Tata no me parece un mal entrenador, pero pues, cuando estaba Osorio, que fue Ajá. fue el último mundial, ¿no? Sí, fue el último sí, mundial. Le mentaban la madre todos los días que porque hacía muchos cambios y que porque no tenía una base en la selección y porque movía a todo mundo y cambiaba las estrategias. Y ahorita que está el Tata es, ¿por qué no cambia? ¿Por qué se queda con lo mismo? ¿Por qué son los mismos? ¿Por qué? Entonces dices, ni Chana ni Juana. Pues sí. Y al sí. final de cuentas, pues son los ¿Qué jugadores quieren? los que juegan. Pues, no, pues claro. Oye, Ponche, la semana pasada, el jueves, nos fuimos a dormir con un reportaje que sacó, entrándole ahora sí a lo que nos truje Chencha. Sí. Latinus, este medio de Carlos Loret y Broso y unos personajes ahí desconocidos atrás, ¿no? Porque siempre se ha preguntado, ¿de quién es Latinus? ¿De quién es Latinus? Pues sí, la verdad. Sacaron un reportaje de la vida de Juan Ramón López, José Ramón. José Ramón López. Ujú. No es López Obrador, ¿verdad? Es López. ¿no? López Beltrán. López Beltrán. Ujú. Era bien sabido que él vivía en Houston, todo el mundo lo sabía. Sí, desde hace... O vive en Houston, sí. 2 desde o que ganó 3 su papá. años. Sí. Y Latino saca este reportaje en donde dan cuenta de qué casas ha habitado, qué coches tiene. Y básicamente es eso. O sea, es en qué casas ha vivido y qué coches tiene. El reportaje no tiene nada más. No. Y habla acerca de la vida de de Juan Ramón. José Ramón. José Ramón, con su esposa, que su esposa es una mujer que trabaja en el sector de la energía eléctrica y por ahí sacan 1 o 2 conflictos de intereses supuestamente del propietario de la casa con la que viven en Houston, de la empresa con la que ella trabaja, etcétera, etcétera. El viernes fue la mañanera y todos expectantes de cuál iba a ser la respuesta del presidente López Obrador a este Ujú. reportaje, no se dio. Y hoy lunes
ya por fin le preguntaron al presidente López Obrador respecto a este reportaje, a esta investigación de Latinus, y pues llamó la atención lo que dijo, ¿no? Sí, porque pues él responde, o sea, dice, a ver, sí, estoy consciente que hubo un escándalo con mi hijo el mayor, que es obviamente José Ramón, y dice, lo voy a leer para que, ¿no? Ya grande, de 40 años, casado, que vivía en una residencia en Houston, queriendo equiparar, como diciendo, son iguales, son lo mismo. ¿Dónde está la austeridad? Y entonces, luego dice, Carmen Aristegui casi lo comparaba con la Casa Blanca. Muy indignado el presidente. Y entonces, aquí viene la parte como oficial de respuesta. Dice, nada más decir, primero que en este gobierno no tienen influencia mis hijos. No se le da contrato a ningún recomendado. En el asunto del matrimonio, pues ahí está complicado meterse. Ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el gobierno, ni un contrato, ni una recomendación. No somos iguales. Al parecer la señora pues no le dijo ni su nombre. La señora le dice. Oiga, perdón, presidente. Pues mira, yo creo que es un tema de por la boca muere el pez. De pronto estaba escuchando, no me acuerdo quién decía. Uh-huh. No, sí, era el mismo Loret en su programa. Carlos Loret de Mola. Que decía, a ver, son 150 personas las que trabajan en Palacio Nacional y trabajan de nuestros impuestos, y aunque él diga que vive en un departamento, pues vive en un palacio y tal. Donde sí se rompe, me parece, el discurso del presidente, más allá de lo que siempre hemos dicho aquí, sí son iguales. O sea, aquí no nos creemos el cuento de que no son iguales. Sí, todos son iguales. Todos. Exacto. Porque así somos los mexicanos. O como sea, la selección, también tenemos a los políticos que merecemos, tal cual, ¿no? Tal cual. Y como ciudadanos queremos merecer un gobierno de primer mundo, pero nosotros como ciudadanos también dejamos muchísimo que decir, lo mismo. Está padre eso. Ajá. Pero el presidente sí ha sido muy insistente en varios discursos respecto al tema de las aspiraciones, de la ambición, del tener más de lo que se requiere, etcétera, etcétera. Y pues cuando tu hijo vive en Houston como vive, y repito, no por el reportaje Latinus, todos sabíamos, por lo menos muchos periodistas y gran parte del Círculo Rojo, ahí sí hay una discordancia entre el discurso del presidente y cómo viven sus hijos. Y a mí eso es lo que me parece, pues, que podríamos señalar. Ahora, fuera de eso, algunos partidos políticos están pidiendo que se investiguen algunas compañías sobre todo energéticas, eso. Porque ahí sí alegan algún tipo de conflicto de interés, que eso me parece que sí será muy importante revisar. Entonces yo creo que son dos puntos. Uno, el discurso del presidente y los discursos que ha hecho en donde claramente hoy decía, es que estoy en contra del dinero mal habido. No, ese no ha sido su discurso siempre. Su discurso siempre ha sido, estoy en contra incluso de las aspiraciones de los pobres benitojuarenses aquí de la Ciudad de México. Que si tienes un Mercedes, ¿por qué tienes una Mercedes si puedes andar en un bochito, por ejemplo? Y creo que ahí sí... Y su respuesta lo denota, lo dejan sin un margen de maniobra, porque básicamente cantinfleó en su respuesta y terminó hablando del hermano Madero. de Francisco y Madero, que le sacaron el único ojo que tenía. Nada que ver con el tema. No. Y revisar si efectivamente hay un conflicto de interés ahí con sus hijos, pero... Yo creo que ese es uno de los temas principales. Aunque esa empresa, me puse a leer el fin de semana del tema. Esa empresa tiene contratos con Pemex desde 2010, me parece. Entonces, digo, siempre puede existir esa posibilidad de conflicto de interés, pero no, ahora sí que no es que llegó esta cosa o este acuerdo apenas con el sexenio actual, ¿no? Pero yo no niego nada, ahora sí que no estamos defendiendo, nada más estoy dando datos, ¿no? Claro. Y lo otro, pues sí, a ver, el presidente siempre ha dicho, y reitero que tampoco lo defiendo a él, pero me parece que sí debemos poner en contexto muchas cosas, que él no responde ni pone las manos al fuego por nadie, salvo por su hijo menor de edad. Y porque es menor de edad. Cuando sea mayor de edad, pues deberá, ¿no? Pero sí creo que tiene razón en que para mucha gente, y obviamente eso seguramente ustedes que nos escuchan lo están leyendo en redes sociales, pues hay una molestia porque sí, en los discursos públicos y en las plazas hay esta crítica y como... este intento de percibir que quien tiene no es correcto, aunque él siempre ha dicho también que pues
no todo el que tiene es malvado, ¿no? Que lo estoy citando literalmente. No, pero es un discurso muy religioso incluso, ¿no? Sí, claro. Y ahora sí que conviene, pero no conviene, porque sí, efectivamente, después de la elección, que se enojó mucho con la clase media, sobre todo de Ciudad de México, que no votó por Morena, pues hablaba de los aspiracionistas y demás, ¿no? Y ahí hay distintas interpretaciones que se le puede dar a cómo él está entendiendo a la clase media y cómo les critica. Pero ahí está el asunto, porque finalmente el hijo, independientemente de la casa, porque también leía yo a muchos morenistas este fin de semana que decían, claro, pues entonces solo ustedes pueden tener casotas y no, y es que no es ni así ni del otro lado. O sea, si él o la señora, ¿no? Tienen dinero para la casa, qué bueno, ¿no? Están en su derecho, como cualquier otra persona, ¿no? Que seguramente si tiene los recursos económicos puede tener una casota o una casita o una casa, como ustedes lo quieran ver. Pero al final es cómo choca ese tema con el discurso de su padre, aunque pues hasta donde entendemos y donde se ha hecho público, José Ramón no tiene nada que ver en este momento, aunque sí lo tuvo hace algunos años, no tiene nada que ver con la vida política del país, ¿no? Por lo menos públicamente no, pero digo, también la operación que él y su hermano realizaron durante la campaña electoral y también ahorita durante la última campaña intermedia, o sea, los hijos del presidente López Obrador sí han estado involucrados en asuntos políticos. Sí, sí. Y pues él se fue a Estados Unidos porque su esposa trabaja allá. De hecho, el primer nieto del presidente nace en Estados Unidos, nace en Houston, ¿no? Entonces, no tiene nada de malo, pues, o sea, el asunto es cómo choca este discurso y cómo, pues, por supuesto, enciende la opinión de mucha gente que dice, pues, esto no tiene congruencia. Esto no tiene congruencia con lo que nos viene repitiendo y casi como que hace sentir mal a algunas personas respecto a, pues, si quieren tener algo más. Sí, y Loret revive este discurso de, a ver, ¿de qué ha vivido el presidente durante toda su vida? Dice que no tiene tarjeta de crédito, dice que siempre carga 200 pesitos en su bolsa, pero las prerrogativas que tiene como presidente, que no debe pagar, que no paga luz, que no paga agua, que no paga renta, que vive en Palacio Nacional y que Palacio Nacional cuesta tanto, y durante muchísimos años pues el presidente no tuvo un puesto político como tal, lo tuvo como jefe de gobierno, lo tuvo como presidente nacional del PRD, como presidente de Morena no sé si lo haya tenido o no, pero siempre ha estado esta incógnita y esta crítica de la oposición al presidente de qué vive y de qué ha vivido el presidente durante toda su vida. Y ahí hay muchas cosas que pues no son claras, la verdad, las cosas como son, porque hasta recordemos que heredó en vida sus pertenencias, su terreno, su rancho y o sea, son cosas de las que ya se desprendió mientras él viva. O sea, una vez que ya fallezca, que esperemos falte mucho, pues pasarán a ser propiedad de sus hijos. Pero él ahorita ya no tiene ninguna pertenencia más que pues, lo que él dice y lo que él hace. Pues mira, esto no le va a afectar en absolutamente nada al presidente, no le va a bajar sus positivos, no le va a bajar su aprobación. Y pues como siempre la oposición ahí gritando fuego, 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 pero nomás corriendo para todas partes sin tener una verdadera estrategia para capitalizar este tipo de situaciones, ¿no? La verdad, así es. Fin de semana, Ponch, de plenaria morenista, de senadores morenistas. Se esperaba con altas expectativas por lo que está ocurriendo con Monreal, por lo que viene en la agenda justamente legislativa que inicia el día de mañana el periodo ordinario. Qué emoción. Y sobre todo por lo que hemos estado platicando aquí a lo largo de estos días, que tiene que ver con la posición de Ricardo Monreal al interior de Morena, en sus aspiraciones presidenciales y en la agenda legislativa que habrá de desahogar en este último par de años del presidente López Obrador. Y es que quien abrió la plenaria fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que lanzó varios mensajes que si uno los sabe leer, son como una palmadita, pero también como 18 zapes a Ricardo Monreal. Porque pues abre diciendo, a ver, compañeros, debemos privilegiar la unidad. No estén perdiendo el tiempo en divisiones que pues no abonan a nada. Ese es para Monreal. Entonces, sape a Monreal, ¿no? Así, ¡ting! Uno. Le reconoció a Monreal su trabajo como coordinador y haber aprobado las reformas que hasta el momento se han avalado. Esa fue una sobada para Monreal. Sobadita, ¡ting!
Y luego dice, a ver, todos saquen su celular, les voy a dar mi número, ¿no? Y entonces, pues ya, yo no lo tengo, no se los voy a decir, pero, pues ya lo dijo. Y dice, a ver, ahí está mi número, vamos a hacer un grupo de WhatsApp, así como esas juntas de oficina, y aquí voy a estar, ¿no? Y entonces ustedes me pueden escribir directamente de las dudas que tengan, lo que ustedes quieran proponer y demás. Para Monreal. Y claro, o sea, suena algo súper inocente como de tío, pero por supuesto que no. O sea, básicamente lo que está diciendo es, a ver, la comunicación con Palacio Nacional y con Gobernación ya va a ser directa entre senadores y yo. Y antes era, pues, a través del coordinador. Entonces, me parece que sí hace un lado a Monreal de manera muy educada, o no sé cómo lo quieran entender ustedes, pero pues es decirle a los senadores, a ver, si tienen problemas y sienten que algo está pasando aquí, vamos a tener línea directa y no nos preocupemos, ¿no? Y vamos a actuar. Entonces, creo que eso también fue una parte en donde pues se sape. Y Monreal, en su discurso, lo que dice es a los senadores de Morena lo que nos preocupa y va a ser tema para este periodo ordinario que inicia, la seguridad, el tema de salud por la pandemia y la inflación. Que creo que ahí también Monreal como que pone una crítica al cómo se está manejando la cuestión económica en el país. Y también Adán Augusto pues dijo que enfureció a los panistas y a la mayoría de la oposición que ya dejen de estar haciendo acuerdos con la oposición, que la oposición traiciona los acuerdos que han tenido con Morena, y les citó el asunto de la revocación de mandato, a lo cual los panistas respondieron fúricos diciendo que cómo podía ser que acusara a la oposición de romper acuerdos cuando ellos son los que ni se reúnen, ni están cumpliendo, ni nada. Y eso creo que también es relevante, porque es un golpe a Monreal que si algo tiene este coordinador de Morena en el Senado, que es Monreal, es saber negociar con la oposición. Son cercanos sin que sean amigos, pero ha logrado pasar estas reformas pues siendo cercano y teniendo acuerdos con la oposición. Sí, pero el derecho de picaporte lo perdió con el presidente, ¿no? Sí, o sea, pasó de ir a desayunar públicamente con él periódicamente para discutir la agenda a una suspensión absoluta de esas reuniones a la interlocución con Adán Augusto. Entonces, me parece que el mensaje, como bien dices, de Adán Augusto en ese sentido fue, yo sí tengo contacto con el presidente, y Ricardo ya no lo tiene, ¿no? Ese es el asunto. Y creo que los senadores pues van a mantener esta división, aunque Monreal también al final de su mensaje dijo, a ver, voy a privilegiar la unidad, quiero que todos estemos dialogando, yo sé que estoy solo para el tema de Veracruz, pero en todo lo demás debemos mantenernos unidos. Y hasta en las paredes, que pusieron ahí como unas pancartas, decía, la unidad nos hace fuertes, una cosa así. O sea, y era una frase pues de, a ver, ya no estén peleados ni desperdigados, tenemos que estar juntos para lo que viene pues que son 3 años más, como bien decías. Se jugó demasiado Ricardo Monreal con el tema de Veracruz. Y yo creo que no se pensó bien, pues entre las fechas y que fue una cosa muy sorpresiva, se tiene una respuesta demasiado visceral y pues lo que le toca después pues creo que también porque a las horas ya estaba Ricardo Monreal en Veracruz. Exacto. Y si bien lo decíamos también que de pronto es medio visceral Ricardo Monreal, sí, se había moderado mucho. Y hoy por hoy es un político con mucha claridad en sus movimientos. Creo que él sale perdiendo más de lo que sale ganando con el tema de Cuitláhuac y con la defensa de su secretario técnico. Tal cual. Y pues a ver qué pasa. Vamos a ver. Mientras se suspendió también el diálogo con la oposición y pues... Se suspendió la comparecencia de Anaya. Varias cosas que iban a pasar este lunes que ya no están pasando. Entonces, bueno, ya nos tenemos que ir. Agradecemos a ustedes que nos escuchen, que nos escriban. Díganos de qué temas quieren que estemos platicando, analizando. Agradecemos también a todo el equipo de Político MX que lo hace muy bien. A Iván Cerón, César García, David Galicia. Gracias, Juan Pablo de Leo. A ti, Ponch. Yo soy Alfonso Basilio. ¿Es cuánto? Juan Pablo de Leo, ¿es cuánto? Hasta luego. Es cuánto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada.